Y sí, gente, ¿cómo les va? La realidad es que se acaba de llevar a cabo el sorteo de la Copa Libertadores de América, aunque también podríamos llamarlo el acto de conmemoración a muchas de las entidades del fútbol argentino, brasileño, en general el fútbol sudamericano. La realidad es que, le voy a decir de esta manera acto conmemorativo porque tuvieron más tiempo, yo creo que homenajeando a las diferentes personas que hemos perdido en el último tiempo, o también a jugadores actuales que no se ha dado mucho homenajes a su persona, como el caso de Enzo Francescoli, que el propio sorteo en sí, ¿no? Pero bueno, la realidad es que al fin y al cabo lo que nos importa son cómo se ha ido ordenando esa fase de grupos, sobre todo en este caso de la Copa Libertadores para River, en el caso de Boca y de muchos de los otros clubes argentinos como Defensa y Justicia, Belgrano de Córdoba, Lanús, Racing, etcétera, el sorteo de la Copa Sudamericana. Pero bueno, por el lado de la Copa Libertadores y por el lado de River, que es el equipo al que más vamos a afrontar y el grupo en realidad que más vamos a afrontar en el día de hoy, el grupo de River se ha sorteado y me parece que vamos a empezar un poco hablando de quiénes son los equipos a los que se va a enfrentar el River de Martín de Michelis en este principio de la Copa Libertadores 2024 para el equipo millonario. Al último voy a hacer una breve conclusión de los equipos y voy a hacer un análisis un poco más completo y no tan selectivo como el que vamos a hacer ahora mismo. Bueno, el primer equipo con el que se ha emparejado River en el sorteo es Libertad de Paraguay, uno de los equipos, la realidad es que quizás de los grandes equipos de Paraguay posiblemente no sea el más grande, en mi opinión Olimpia y Cerro le pueden llegar a sacar algo de ventaja, pero bueno, el equipo dirigido por un joven DT como es Ariel Galeano, la realidad es que llega y clasifica a la Copa Libertadores debido a que ha sido bicampeón de todo el 2023, ha sido campeón de la apertura y de clausura del torneo paraguayo, y también llega como el actual puntero de la apertura del 2024. La realidad es que hoy por hoy me parece que, hablando del fútbol paraguayo, el Libertad seguramente sea uno de los mejores equipos en la actualidad del fútbol paraguayo, así que uno de River, posiblemente alguno haya festejado quizás emparejarse con Libertad de Paraguay porque era o Atlético Mineiro, que es un brasileño que siempre complica las cosas, o un Libertad de Paraguay, que la realidad es que en Argentina yo creo que el fútbol paraguayo se tiene bastante desconocido. Pero la realidad es que Libertad de Paraguay, si hablamos de equipos paraguayos a día de hoy, podríamos tranquilamente nominarlo como el mejor. Por destacar algún jugador de Libertad de Paraguay, nada más y nada menos que Oscar Cardoso, de 40 años, el que supo ser delantero de aquella Paraguay que estuvo a nada de meterse en semifinales de la Copa del Mundo allá por el 2010. Hoy con 40 años seguramente esté militando una de sus últimas Copas Libertadores con la camiseta blanquinegra. Yo creo que Libertad de Paraguay, si bien es un equipo que yo creo que del Bombo 2 era uno de los más débiles en la previa, me parece que no es un equipo al que hay que subestimar, porque yo siento que los paraguayos siempre te pueden llegar a complicar. Se ha visto sobre todo allá en Paraguay en los últimos años. River, si bien tiene algún que otro buen recuerdo con equipos paraguayos, como aquellos cuartos de final en 2019, con ese gol de Nico de la Cruz que sentenció la clasificación en Paraguay, ese partido fue muy chivo y River quizás con un poquito menos de suerte ese día podría haber seguido con una derrota durísima de Asunción. Pero bueno, vamos a seguir con el segundo equipo que sale sorteado en el día de hoy, que es Deportivo Táchira. Deportivo Táchira quizás es un caso similar al de Libertad de Paraguay, pero en este caso obviamente en Venezuela. Deportivo Táchira terminó haciendo una gran campaña en el campeonato venezolano el año pasado. Terminó saliendo campeón, de hecho, con 4 puntos de ventaja sobre el segundo, que en este caso fue Puerto Cabello, algo que le dio la clasificación a lo que se da en Venezuela, que es un playoff para ver quién entra a las copas internacionales. Hay un playoff de Libertadores y hay un playoff de Sudamericana. En este caso, Deportivo Táchira se terminó quedando con el playoff de Libertadores, por ende termina clasificando a la fase de grupos. La realidad es que Deportivo Táchira, por estos resultados, también para mí es el mejor equipo actualmente del fútbol venezolano. No solo salió campeón del año pasado con cierta ventaja, 4 puntos sobre el segundo, sino que además en una clasificación en la que se midió con los mejores equipos venezolanos del año pasado, terminó saliendo puntero, por ende termina clasificando a esta fase de grupos y metiéndose en el bombo 3 y más específicamente metiéndose de lleno en el grupo con River.
El Deportivo Táchira seguramente sea el equipo más débil aún así de la fase de grupos. Obviamente siento que pese a los resultados que tuvo en Venezuela, los equipos venezolanos siempre les suele costar la Copa Libertadores. Y bueno, yo creo que Deportivo Táchira seguramente, no sé si ni siquiera si entrará a esta Copa Libertadores queriendo afrontar meterse en octavo de final. Yo creo que ningún equipo obviamente quiere meterse en la Copa Libertadores para quedarse afuera en primera fase, pero obviamente que hay muchos equipos que yo creo que terminan viendo de atrás y terminan tratando de meterse como el tercero del grupo para encajar en la segunda competición, que en este caso sería la Copa Sudamericana. Deportivo Táchira aún así me parece que seguramente para mí es el rival más fácil a priori del grupo, pero aún así es un equipo que a nivel venezolano hoy en día es uno de los mejores equipos, por no decir el mejor del fútbol vino tinto, y no hay que tampoco confiarse del todo porque se ha visto en la Copa Libertadores el año pasado que River a priori tenía un grupo medianamente complicado, pero por ejemplo Sporting Cristal, que era el más débil en Perú, le terminó haciendo la vida prácticamente imposible y River terminó sacando un punto casi de milagro aquel día. Pero bueno, por destacar también a uno de los mejores jugadores de este Deportivo Táchira, me parece que está el caso de Gerson Chacón, perdón. Ya tiene apellido de futbolista, está el jugador Tomás Chacón, el futbolista uruguayo, y hay varios Chacón a lo largo de Sudamérica. Pero bueno, en este caso es un pibe de 20 años que la realidad es que ha ido en este apertura, digámosle, en esta primera etapa del fútbol venezolano, Deportivo Táchira ha ido destacando en un Deportivo Táchira que por ahora en el campeonato actual todavía no ha terminado de meter el pie en el acelerador por ahora. Pero bueno, por lo que ha hecho el año pasado, se certifica su clasificación a esta ronda de la Copa Libertadores. Y por último, el último equipo sorteado en el grupo de River es Nacional de Uruguay, seguramente el equipo más conocido, obviamente, aunque yo creo que Libertad de Paraguay también es bastante conocido. Pero bueno, Nacional de Uruguay, a pesar de ser posiblemente el equipo más conocido, entre comillas, del grupo, sacando a River, es el equipo también yo creo que el que más luchó por meterse en esta fase de grupos de la Copa Libertadores. Termina entrando en el bombo 4, termina llegando a la Copa después de no haber hecho un año 2023 tan positivo, no ha salido campeón ni en el Apertura ni en el Clausura. En el Apertura le fue bastante mejor que en el Clausura, pero aún así no termina consiguiendo ninguno de los dos trofeos. Por esta, dentro de todo, para ser nacional, mala campaña en ambos torneos, termina metiéndose en la fase previa de la Copa Libertadores, donde es emparejado con el Always Ready, un equipo bastante chivo, en la altura, en su momento lo llegó a complicar a Boca, que le terminó ganando con un penal bastante polémico del Toto Salvio. Y bueno, en Bolivia termina perdiendo en la ida 1-0, por ende está obligado en Uruguay a darle vuelta a la eliminatoria y así lo terminó haciendo. Le termina ganando 2-1 en la vuelta y en penales finalmente se terminó imponiendo, mejor dicho, contra Always Ready, iba a decir Deportivo Táchira, de tanto hablar de los venezolanos. Pero bueno, le terminó ganando al equipo boliviano en penales. En este caso tuvo más suerte que en la eliminación que ha tenido en la última Copa Libertadores frente a Boca también por penales, que además eso terminó de decantar un año que no fue la realidad que muy positivo de Nacional, no salió campeón, que termina quedando afuera, como ya he dicho, en octavos de Libertadores, y por suerte, para no arruinar del todo este año, terminó clasificando a la Copa Libertadores de una manera agónica. Por destacar algunos de sus jugadores, al igual que he hecho con los otros equipos, en este caso lo voy a hacer con dos futbolistas. Por el primer lado sería Diego Polenta, el defensor central, supo ser capitán del conjunto uruguayo, aunque se fue expulsado con Always Ready en la vuelta. Siento que tuvo grandes partidos en la Copa Libertadores del año pasado. Me parece que el partido en Uruguay con Boca fue una de las grandes figuras del equipo. Y por el otro lado nos tenemos que ir más a la delantera. Mateo Antoni, ese que termina haciendo el gol agónico en Uruguay para llevar el partido a penales y por ende sellar un poco más la clasificación de Nacional de Uruguay, así que también por ese lado lo termino destacando al uruguayo Antoni. Y bueno, ya para decir un poco más de mi opinión y análisis ya en el grupo en sí, me parece que es un grupo que no se festeja, porque me parece que ningún grupo en la Copa Libertadores se debería festejar, pero viendo todo lo que nos podría haber tocado, es un grupo que en mi opinión no sirve y es un grupo bastante positivo.
Dicho esto, me parece que River está obligado a clasificar a octavos de final y me parece que viendo cómo están los rivales y viendo quiénes son, River debería clasificar como primero de grupo, en un grupo bastante positivo en cuanto a los rivales y en cuanto a los nombres, y también bastante positivo, y esto es muy importante en la Copa Libertadores, muy positivo en cuanto al viaje. A River no le ha tocado un equipo boliviano, no le ha tocado un equipo ecuatoriano, no le ha tocado un brasileño, que siempre es difícil en Brasil, las cosas, es un mundo aparte Brasil aparentemente para, en este caso, los clubes argentinos, y obviamente enfrentarse a la altura de tanto de Venezuela, de Bolivia como de Ecuador, es un reto bastante difícil para los clubes de la zona baja de América. Pero bueno, dicho esto, me parece que es un grupo bastante positivo. Siento que De Michelis tiene que, yo creo que De Michelis está contento y tiene que concentrarse, obviamente en clasificar como primero de grupo, hacerse muy fuerte de local. Para mí los 9 puntos que River se va a jugar en el Monumental tienen que ser sí o sí 9 de 9. No se puede perdonar a ninguno de estos equipos en el Monumental. A Nacional de Uruguay hay que ganarle, a Libertad de Paraguay hay que ganarle y obviamente a Deportivo Táchira en el Monumental hay que también ganarle. Después, si hay que decir un partido, el partido para mí más fácil que tiene River en esta fase de grupos es Deportivo Táchira en el Monumental. Y para mí el más difícil es Libertad de Paraguay allá en Paraguay. A mí me parece más complicado Paraguay que Uruguay. Pero bueno, eso no descarta que son, en este caso, Libertad de Paraguay y Nacional de Uruguay sobre todo, son dos equipos bastante grandes en la Copa Libertadores y que, si bien en los últimos años no han tenido grandes resultados, como alguna épica de meterse en semifinales, como el caso de Nacional, su rival de toda la vida como es Peñarol, sí ha tenido en la Libertadores que terminó ganando Santos, que se metió en la final, después el partido con Vélez, todo eso. En Nacional hace un montón que no suceden esas cosas, al igual que Libertad de Paraguay, que no ha ido terminando de encajar en los últimos años en las fases eliminatorias de la Copa Libertadores. Pero bueno, River tiene un grupo bastante accesible y tiene que aprovecharse de esto, clasificar como puntero y esperar algún segundo en el sorteo de octavos de final. Pero bueno, nos vemos, gente. Se vendrán obviamente los análisis de los partidos de la Copa Libertadores de River y seguramente algún partido de la Copa Sudamericana de Boca, algún partido quizás de Estudiantes o del propio San Lorenzo, que para mí son posiblemente de los argentinos los más complicados, me parece, en el sorteo. Pero bueno, nos vemos, gente. Muchas gracias por todo y chao.